Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les habla contando parábolas? Él les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no se les concede. El que tiene, le darán y le sobrará. Al que no tiene, le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo contando parábolas, porque miran y no ven, escuchan y no oyen, ni comprenden. Se cumple en ellos aquella profecía de Isaías. Por más que escuchen, no comprenderán, por más que miren, no verán. Se ha endurecido el corazón de este pueblo, se han vuelto duros de oído, se han tapado los ojos, que sus ojos no vean, ni sus oídos oigan, ni su corazón entienda, ni se conviertan, para que yo les sane. Dichosos, en cambio, los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y escuchar lo que ustedes escuchan y no lo escucharon. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Que la paz de Dios, el amor, la misericordia del Señor esté con cada uno de nosotros. Vamos a pedir al Señor y a la Virgen María, Madre buena, al Señor que nos ayude a entender la palabra de Dios y a la Virgen María que nos lleve a Jesús y digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridísimos hermanos, la palabra de Dios hoy y la primera lectura de hoy está tomada de Éxodo 19, del 1 al 2 y del 9 al 11. El salmo que leemos es de Daniel también, que estamos en un canto del 3 del 52 al 56. Y el evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Queridos hermanos, en este evangelio de hoy, los discípulos le hacen la pregunta: ¿por qué les habla en parábola? En parábola. Vamos a ver lo que significa, ante todo, parábola. ¿Qué es una parábola? ¿Qué usted conoce como parábola? ¿Qué usted ha escuchado cuando Jesús habla en parábola? La parábola es una comparación basada en la naturaleza o la vida cotidiana a fin de enseñar una verdad espiritual. O sea que dentro de esa parábola hay una verdad espiritual por parte del Señor Jesús. Por eso hay un sinnúmero de parábolas que usted va a encontrar en los evangelios. Va a encontrar la parábola, una enseñanza espiritual. Es parecido, pero en ese caso, por ejemplo, cuando usted lee la fábula de Esopo, si usted lee la fábula de Esopo, encontrará que dentro de esa fábula
siempre va a haber una enseñanza en la fábula de Esopo. Una enseñanza. En la parábola siempre vamos a descubrir una verdad espiritual. Una verdad espiritual que nos enseña el Señor. Pero se lo enseña y lo da, porque muchos discípulos no entendían la parábola. Se hacían, o sea, no se hacían, sino que no conocían bien a profundidad. Pero el Señor le dice, a ustedes se le ha dado esa facultad de que ustedes entiendan esa verdad espiritual. Cuando una persona habla en el nombre del Señor, lo que se creen entendido no entienden, porque es una verdad espiritual que solo la sabiduría eterna puede interpretar. Por eso es una verdad espiritual la parábola. Y la palabra parábola significa poner lado a lado con propósitos de comparación y nuevo entendimiento. Eso es lo que significa parábola, para que ustedes entiendan. Cuando ustedes escuchan la parábola de los acreedores y deudores, cuando escuchen amigo persistente, el árbol y su fruto, el buen pastor, el buen samaritano, la casa dividida contra sí misma, ciegos que guían a ciegos, cizaña, constructor de torre, y las 10 vírgenes y otras parábolas más. Entonces ahí se descubre una verdad espiritual en una parábola. Pero la palabra de Dios siempre debemos leerla con un propósito de enriquecimiento espiritual. Cómo esta parábola o esta palabra de Dios trabaja en mi vida. Cómo trabaja en mi vida para yo ponerla a trabajar en la cotidianidad. Para yo ponerla a trabajar en la cotidianidad. Por tanto, es importante cuando usted lea la palabra de Dios, no que le pase por encima, muchos leen rápido, no. Déjame ver qué me enseña la palabra de Dios a mí. ¿Qué enseñanza espiritual me da a mí? Así que debemos leer la palabra de Dios. No es para tenerla en un lugar abierta, como si fuera un amuleto, sí, abierta. Se vayan los espíritus. No, hay que leerla, hay que estudiarla, la palabra de Dios. Para usted, en realidad, ese mensaje, extraerlo de la palabra de Dios y vivirlo. Muy importante, queridos hermanos. Entonces, en los evangelios sinópticos, ustedes saben que los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, porque cuando usted ve un evangelio, por ejemplo de Mateo, y va a Marco, vamos a ver cómo lo habla Marco. Marco es el primero, aunque ustedes ven que sale Mateo, es el más viejo. Marco, ustedes van a ver en Marcos que Marco es más corto. Lucas, que fue un médico, Lucas hace la descripción más, tipo médico, y Mateo ya hace como el mesianismo de Jesús. Y entonces ahí, entre Mateo, Marcos y Lucas, hay entre 50 a 60 parábolas. Y en Juan encontramos solamente 10. Fíjense que Jesús proporciona una visión en la parábola, por eso es una visión de la vida, especialmente de la vida
en el reino de Dios. Por tanto, vamos a descubrir cómo el Señor nos habla en parábola, pero qué nos enseña a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Y en este evangelio de hoy, al que tiene le darán y le sobrará. Fíjese, usted tiene muchos dones, Dios le dará más, le dará mucho más dones a usted, para que usted haga, lo trabaje esos dones y pueda darlo a los demás. Eso es lo más importante, queridos hermanos, muy importante. Dice el Señor, dichoso en cambio los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque muchos tienen el corazón, la mente embotada, no escuchan el mensaje, no escuchan el mensaje de Jesús y se creen los entendidos, los sabios. Y la verdadera sabiduría, y bueno que entiendan esa parte, la verdadera sabiduría viene de Dios. Una persona sabia, no una persona que tiene unos grandes libros en su cabeza. Para mí, una persona sabia es una persona, que lo dice la Biblia, es el que tenga temor a Dios. Es la verdadera sabiduría. Arrodillarse en su presencia, a reconocer su misericordia, a reconocer su amor. Para mí es una persona sabia. Para mí es una persona sabia. Por eso, queridos hermanos, el Señor hablaba en parábola, enseñaba en parábolas, para que nosotros tengamos esa enseñanza espiritual y esa belleza espiritual de la palabra extraída en la parábola. Que el Señor me enseña, que el Señor me dice en este mensaje. Y el Señor nos ayuda, por eso debemos pedir siempre, 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 siempre el Espíritu Santo. Siempre debemos pedir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a activar la mente para poder entender la palabra de Dios. Activar la mente. Porque no es, como le dije, no es para usted creerse un sabio entendido, sino dejarse guiar por el Espíritu Santo y que me enseña la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Porque muchos, recuérdense que muchos leen la palabra de Dios y quieren leerla. Está bien si la leen por curiosidad, eso no hace nada, aprenden, pero muchos la leen por curiosidad para volverse criticadores efusivos. Se vuelven criticadores efusivos, no, porque la palabra. Entonces entra una disputa entre esto, entre el otro, entre aquello, y usted se vuelve en realidad una persona que digamos la lee por curiosidad para ser criticado. No, hay que leer la palabra de Dios siempre para vivirlo. Hay que leer la palabra de Dios para que por medio de esa enseñanza yo pueda trabajarla con los demás. Yo puedo ser un ente de unidad en mi familia, en mi lugar de trabajo, con mis familiares, con mis amigos. La palabra de Dios debe hacerse eco en todos los lugares donde uno vaya. Es aquí un hombre que cumple la palabra de Dios. Es aquí una mujer que cumple la palabra de Dios. Es aquí.
una mujer que vive de verdad la palabra de Dios. Eso debe ser, queridos hermanos. Pero ante todo, usted debe leer la palabra de Dios y ver qué le dice a usted, no qué le dice al otro. Muchas veces, mira lo que dice la palabra de Dios. Te la dirijo a ti. Fíjate lo que dice. Va dirigida a ti. No, no, no. No es un ente. La palabra de Dios no es para acusar a nadie. Sí, yo no voy a acusar a nadie, no, porque mira lo que dice la palabra de Dios. Mira, te lo dice a ti. No, 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 no. ¿Qué me dice la palabra de Dios a mí como persona? ¿Qué me dice? ¿Qué me enseña la palabra de Dios? Yo no puedo llevar a cabo una guerra por medio de la palabra de Dios y decir, no, 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 porque la palabra de Dios dice esto y te lo dice a ti. No, 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 me lo dice a mí. ¿Qué me dice la palabra de Dios a mí? El mensaje es muy claro y transparente. Una enseñanza espiritual por medio de la palabra es para mí, para mi enriquecimiento espiritual. Por eso yo siempre tengo que pedir y siempre debemos pedir la asistencia de Dios, la asistencia espiritual, el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo me hable con la palabra de Dios y ese Espíritu Santo que me habla con la palabra de Dios me lleve a cumplir la palabra de Dios. A cumplir la palabra de Dios, queridos hermanos. Entonces, esa es una realidad que debemos nosotros ir aprendiendo. La Biblia no es para acusar, la Biblia no es para refutar, porque muchos quieren refutar y creen que tienen la verdad, porque han leído unos cuantos versículos y creen que ya tienen la verdad. Que ya eso es la verdad tuya personal, recuérdate, pero no es la verdad de la palabra de Dios. La verdad tuya personal. La verdad tuya personal. Y por eso dice San Pablo que el que habla otra cosa que no sea del Evangelio es un anatema. Y venga hablando cosas humanas. Un anatema. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios es una verdad perenne, obligatoria, que nosotros debemos creerle, porque ahí está todo, ahí está la esencia de la verdad. Pero vuelvo y les reitero y les repito, la palabra de Dios no es para yo creer que por medio de que yo conozca mucho de la palabra de Dios, voy a buscar una manera de defensiva cuando alguien está haciendo algo mal y yo creerme que estoy cumpliendo la palabra de Dios y vengo a acusarlo porque mira lo que es la palabra de Dios. No, usted tiene que vivirla y orar por esa persona. Eso es, queridos hermanos. No es creerse usted el más santo, porque a veces nos creemos nosotros lo más santo. Nosotros somos intocables. Somos ya nosotros tenemos la aureola de la santidad. Ya. Y a nosotros si no nos pueden decir nada, no porque yo conozco, pero sí puedo acusar al otro y decirle, no, porque tú no estás viviendo esto, tú no estás viviendo lo otro. Yo, ¿qué estoy viviendo? Yo, ¿qué estoy aprendiendo de la palabra de Dios? Yo, ¿cómo estoy viviendo la palabra de Dios y tratando de vivirla con mi ejemplo, que los demás vean a Jesús en mi vida? Eso es más importante, queridos hermanos, que los demás vean a Jesús en mi vida. Si no lo ven los demás a Jesús en mi persona, yo tengo que revisarme. Y tengo que revisarme porque estoy leyendo el Evangelio, estoy leyendo la palabra mal. Si solamente lo estoy leyendo por curiosidad,
Si solamente estoy leyendo por leerla, pero no por vivirla, entonces tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos. Queridos hermanos, que pasen un excelente jueves, que haya muchas bendiciones en su vida y que la paz de Dios y la asistencia maternal de la Virgen María los cuide, nos lleve a Jesús. Un fuerte abrazo a todos ustedes, que la pasen muy bien.